que si no tenemos fuerzas no hacemos nada. Cuando no tenemos fuerza para hacer las cosas, nos quedamos, ¿sí? Y no se arriba en ninguna cosa, en ninguna área. ¿Cómo le hemos puesto, José? La felicidad depende de las fuerzas, ¿sí? La felicidad depende de las fuerzas. Entonces vamos a hablar de fuerzas en esta mañana y le vamos a prestar atención a lo que la palabra nos dice, porque voy a citar varios versículos para que no hable yo, sino que hable la palabra como tiene que verdaderamente ser, ¿sí? Tenemos que hacer un unido de palabra, porque en la suma de la palabra justamente está la verdad. Usted sabe que hay un versículo muy conocido, todo el mundo lo conoce, dice: amarás al Señor, claro, y con todas tus fuerzas, ¿sí? Con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces las fuerzas las necesitamos primeramente para amarlo a Él. Usted sabe que si no tenemos fuerzas, no lo vamos a amar a Él primero. Entonces justamente de que lo amemos a Él primero es que dependerá todas nuestras fuerzas. Entonces yo quiero que prestemos atención, porque la Escritura habla muchísimo, pero yo he tratado de resumir algo para ver si nos queda claro lo que el Señor nos quiere hablar en cuanto a la fuerza, ¿sí? Voy a salir de Deuteronomio 33, 25, porque como le pusimos al mensaje que nuestra alegría dependería de nuestras fuerzas, ¿sí? La felicidad que nosotros podamos tener va a depender de nuestras fuerzas, es que voy a salir de allí. Esta palabra que está allí en Deuteronomio 33, 25 es una palabra profética dada a uno de los hijos de Jacob, a Aser, ¿sí? Aser se llama el muchacho. ¿Se acuerda lo que significaba Aser? Feliz, ¿sí? Feliz. Entonces para nosotros cada uno de esos nombres tiene un propósito en nuestras vidas, y el propósito en nuestras vidas es que seamos felices. Dios quiere que nosotros seamos felices. El asunto es por qué no lo logramos. Dios miente o nosotros no le captamos la idea, ¿sí? Entonces la idea es que podamos entonces prestarle atención en esta mañana a las fuerzas. Quiero que miremos fuerza para que podamos ver por qué a lo mejor no podemos llegar a ser felices de la manera en que el Señor ha pretendido que lo logremos. Según esta palabra, si usted lee los versículos anteriores se dará cuenta que está dedicado a hacer, a la felicidad. Dice: hierro y bronce serán tus cerrojos, y quiero que se me quede con esta frase: y como tus días serán tus fuerzas. O sea que para ser feliz yo necesito saber que las fuerzas, mis días serán como mis fuerzas. O sea, mis fuerzas serán el tiempo que yo pueda estar, ¿sí?, siendo feliz. Lo vuelvo a repetir de otra manera. Según mis fuerzas, ¿sí?, serán los días que yo voy a poder ser feliz. Puedo ser feliz mucho tiempo. Veo que a veces somos felices un tiempito y otro tiempito no. Y un tiempito sí y un tiempito no. Depende de mis fuerzas si yo soy feliz o no. Entonces por eso quiero que le echemos ganas a la palabra fuerzas en esta mañana. Porque dice: tus días serán como tus fuerzas. Dedicado a la felicidad, ¿sí? Palabra profética para la felicidad. Tus días serán como tus fuerzas, y tus fuerzas serán tus días. ¿Cuántos días tiene usted sobre la tierra? 70, 80, el más robusto, diría la Escritura. Pero usted sabe que nosotros somos eternos, ¿o no? Entonces, ¿de dónde deberíamos extraer nuestras fuerzas? Fíjese si le prestamos atención a las cosas. Porque si yo realmente tengo una palabra que me dice que para yo ser feliz dependerá de mis fuerzas, y que las fuerzas van a marcar mis días o mis días van a marcar mis fuerzas, tengo que prestar atención cuáles son mis días.
Si yo estoy contando solamente que yo tengo días sobre el planeta, quizá mis fuerzas estén limitadas al planeta. Pero si mis días son más largos, quizás pueda manejar otro tipo de fuerza. ¿Me entiende? ¿Sabe que todo el planeta, desde que el planeta es planeta, ha dependido de las fuerzas del ser humano para que vaya adelante? Sin fuerzas las cosas no han ido adelante. El ser humano que no ha tenido fuerzas se ha quedado y se ha muerto y enterró sus fuerzas. Pero el mundo siguió andando. Y su boca que era mía ya no... no, esa no. Esa era una canción. El asunto es de que todo lo que se ha hecho en el planeta se ha hecho con fuerza, ¿sí? Lo que deberíamos es meditar, que es una de las cosas que nosotros estamos haciendo últimamente. No sé si usted lo está haciendo. ¿Está meditando? Meditemos porque hay algo que el Señor quiere que nosotros saquemos de nosotros mismos. Si nosotros no meditamos, nunca vamos a sacar de nosotros el potencial tan grande que nosotros tenemos. Decíamos la semana pasada, si yo estoy mirando los de afuera y no medito en mí, nunca voy a lograr lo que Dios quiere. Por eso hablamos de meditación. Si nosotros podemos entender cómo se han logrado los que han puesto fuerzas, podríamos descubrir y darnos cuenta que las fuerzas fueron generadas o la iniciativa de las fuerzas no fueron las correctas. El ser humano ha sacado fuerza de la frustración, ha sacado fuerza del odio, de los traumas, de un montón de cosas que le ha venido bien, porque si no se hubiera hecho lo que hizo la otra parte, se murió sin fuerzas, se llevó las fuerzas y las enterró. Pero el asunto es de que los que sí sacaron fuerzas, ¿de dónde sacaron las fuerzas? ¿Me entiende? Que a veces cuando yo me siento, qué sé yo, de decir, estos se creen que yo no soy capaz de hacerlo, entonces saco mi fuerza de eso, de esa... Ayúdeme usted, hagamos la prédica entre todos. Dígame, ¿qué me hace generar la fuerza? Por ejemplo, si yo estoy hablando de esa que yo pienso que todos creen que yo soy un incapaz, un inútil, un inútil, entonces saco fuerzas para mostrarle a los demás que no soy un inútil. Pero fíjese lo que inspira mis fuerzas para hacer algo. Mayormente, todas las cosas que inspiran al ser humano para hacer algo, para desarrollarse, para salir de la mediocridad, ha sido un sentimiento negativo. Se logró, de hecho tenemos un planeta que hasta esta hora ha llegado, pero ¿a costo de qué? Los sentimientos que impulsaron, que trajeron la iniciativa, que fueron la musa inspiradora, no fue la correcta. El motor no ha sido el correcto. Por eso Dios a los suyos, ¿usted es suyo? Quiere hablarles de otro lugar. Quiere que nosotros meditemos en cómo han sido nuestras fuerzas, cómo hemos peleado la vida. Y claro, mejor que la hayamos peleado, porque por eso le vuelvo a repetir, el que no la peleó se frustró, se suicidó porque la vida le pagó mal, porque todo el mundo le pagó mal. Acuérdese que mayormente las cosas se dan o no se dan y hay personas de por medio. Entonces, a raíz de lo que hay personas de por medio, yo para demostrarle que yo soy capaz, saco fuerza de debilidad. Pero no era la manera correcta. Quiero que me siga. Vamos a mirar una serie de versículos y usted se va a dar cuenta porque lo va a entender a Dios más que a mí, que soy un poquito difícil de entender. Vamos a leer Hebreos 11:34. Necesitamos conocer al ser humano y el ser humano ha sacado fuerzas de ese tipo de cosas. Quiero que vea que todo sentimiento, toda actitud que no viene de Dios, viene del adversario. Si no viene de Dios, viene del adversario. Y nosotros tenemos que edificar el cuerpo de Cristo. Y Jesús dijo, Él, hablando del adversario, nada tiene en mí.
Entonces, si nosotros estamos edificando cosas en el Señor, si nosotros estamos haciendo cosas en el Señor y las hacemos con sentimientos que no son los correctos, por más que yo me lleve el mundo por delante, pero mi sentimiento no fue el motor, como dice Adela, correcto, que me impulsó a hacer lo que tenía que hacer, no es para Dios, no es para Cristo. Necesitamos verlo, necesitamos meditar, porque estamos haciendo un montón de cosas igual que el resto del mundo. Donde el que era moreno porque se sentía subestimado empezó a resurgir y a sacar fuerzas. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que lo impulsó? La subestimación. Entonces eso no redunda en las mejores cosas cuando nosotros podemos tener una fuerza que es la correcta. ¿Me entiende? Fíjese. Hebreos 11:34 dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Subráyeme eso. Hay una serie de cosas que dice ahí. Pero entre todas, ¿qué es lo que yo estoy hablando? Son las fuerzas. Ellos sacaron fuerzas ¿de qué? De la debilidad. ¿Cuál es su debilidad? Fíjese, si yo soy de ofenderme, esa es mi debilidad. Busque la suya. Si yo soy de ofenderme, esa es mi debilidad. Ahora de repente me ofendieron. Les voy a mostrar que yo puedo. ¿De dónde saco mis fuerzas? De la debilidad. Nosotros tenemos que ver que hay actitudes y hay sentimientos en la vida de los seres humanos, todos, que son debilidades. En unos una y en otros otras. El asunto de que a veces sacar fuerza de nuestra debilidad a lo mejor ha sido la única opción que hemos tenido para no ir a la tumba sin hacer nada. ¿Pero habrán cosas mejores en Dios? Póngame el verso... Ay, no lo puse. Un par de versos más abajo. Después usted léalo en casa. Sí, todo lo que hicieron. Quiero leer. El versículo ese. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, otros fueron atormentados. Esto quiero que lean. No aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Usted después léalo, pero quiero que nos enfoquemos en lo que estamos hablando ahora, las fuerzas. Algunos sacaron fuerza de debilidad, ¿sí? Sacaron fuerzas de debilidad, más otro. Prefirieron a fin de obtener una mejor resurrección. ¿Sabe que el Señor cuando nosotros venimos a Él nos resucita? Estábamos muertos en delito y pecado, ¿sí? Ahora Él nos puede resucitar y nosotros podemos en esa resurrección manejarnos de la misma manera en que nos hemos manejado siempre en el mundo, porque es la única que hemos aprendido. Saco fuerza de mis debilidades. Me ofendieron y entonces saco fuerza de la ofensa. Me traumaron, saco fuerza de la trauma. Me dicen un inútil, entonces yo saco fuerza desde la inutilidad. Entonces la que está gobernando el centro de todas las cosas, en definitiva, la fuerza, es la debilidad. Pero es una debilidad incorrecta. Es una debilidad que viene del enemigo. Pone allí algo incorrecto para que yo saque fuerzas. Pareciera que es la única que conoció el ser humano. Pero Pablo sabe y reconoce que algunos querían tener mejor resurrección. Y no solo una mejor resurrección física. Nosotros podemos resucitar de nuestros delitos y pecados y volver a repetir las formas que nos enseñó el planeta o repetir la forma de Jesús, que sería la correcta, ¿no? La que sean sus fuerzas. Entonces nosotros podríamos obtener una mejor resurrección. ¿Sabe que hablando de resurrección, ahí hay herencia? Dice que nosotros podemos tener la herencia de Dios o una coherencia con Cristo. Esa es una mejor resurrección, ¿no? Ese es un mejor levantamiento. Eso es un levantamiento para cosas mejores, para que nosotros reinemos con Cristo. Esos son coherederos con Cristo, ¿sí? Les voy a mostrar más para que usted después se dé cuenta. Vamos a ir a Isaías 40:29, porque
aquí nos dice algo que es importante que lo podamos entender, porque la Biblia siempre nos pide que nosotros tengamos fuerza. Por ejemplo, se le pidió fuerzas a Josué, ¿sí? Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, ¿sí? ¿Y qué más le dijo? Para no citar tantos versículos. Mira que te mando que te esfuerces y hagas todo lo que tu siervo Moisés te dijo, porque está en la ley de Jehová. Lo que está en la ley de Jehová, esfuérzate y sé valiente para llevarlo a cabo. Pero no saques fuerzas de otro lado. ¿Me entiende que a veces sacamos fuerzas de donde no debemos? Yo dije Isaías 40. Entonces sabe Dios de que nosotros antes de morir sin fuerzas y no haber hecho nada en el planeta o terminar suicidándonos depresivamente, podemos sacar fuerzas pero no las correctas. No son las que edifica el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo tiene que estar edificado distinto. Jesús dijo, Él nada tiene en mí. Esos sentimientos son incorrectos y así no se puede edificar el cuerpo de Cristo. En Isaías 40, no se lo había dado José, ¿sí? Es muy conocido, pero vamos a recuperarlo. Mire cómo Miguelito se lo sabe en memoria. Si habrá corrido con... Mire, vamos a recordar. Dice, Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza ¿a quién? Al que no tiene ninguna. Se está refiriendo justamente a esto. Quiero que no tengas fuerzas de tus debilidades. No quiero que saques fuerza de tus frustraciones, de tus traumas, de tus desconciertos. Deme letra. Deme letra porque estoy saliendo por el Facebook. Los nombro, a ver. De tu ego, de tu desilusión. ¿De tu qué? De tu rebeldía. ¿Sacaste fuerza de dónde? Fíjese, es importante que meditemos en esto, es importante que los que nos están escuchando nos escucharán después, mediten de dónde hemos sacado las fuerzas con las que hemos emprendido nuestro camino, cualquiera sea, pero hoy estamos hablando y para eso el Señor nos congrega, para que veamos cómo vamos a edificar el cuerpo, ¿sí? ¿Con qué fuerzas? Pero así tenemos que ver de que así nos ha ido en todas las cosas, nos ha ido bien por un tiempito, pero después eso no le trae felicidad, que es lo que yo quiero que usted entienda y de dónde hemos salido, para ser felices como Dios pretende que seamos felices. Porque pareciera que nos vamos a llevar el mundo por delante, pero en algún trecho del camino nuestra felicidad se vino a pique. Es porque no lo hicimos con las fuerzas correctas. El motor no fue el correcto. Me gustó su palabra, Adela. Lo que impulsa no es lo correcto. Dice que Él les va a dar fuerza al que no tiene ninguna. Entonces vamos a tener que renunciar a algunas fuerzas. Hemos estado hablando de ayuno, tenemos que ayunar a esta fuerza. ¿Sí? Cuando vengan estas fuerzas, me voy a levantar para mostrarle a fulano. No. Mejor ayuno y paso de eso para que Dios me dé de la suya. Porque Él no me va a dar si yo no dejo la otra. No son compatibles. No puedo sacar la frustración junto con el propósito con el que yo vengo. Si yo vengo con un propósito, está dentro mío para que yo haga todo lo que Él quiere que yo haga. Pero no puedo coger de las broncas, de los traumas, de todas las cosas que se van poniendo en el camino. No puedo coger de eso para emprender algo. Dice que Él va a dar fuerzas al que no tiene ninguna, se las va a multiplicar, porque en realidad están dentro nuestro. Pero vamos a tener que dejar las otras. Porque la promesa es de que corramos, ¿sí? Y que tengamos nuevas fuerzas, nuevas como el águila y poder correr.
¿Sabe que para tener las nuevas fuerzas, como la del águila, cita al águila, no solo porque vuela y vuela lo más alto, sino que lo cita al águila porque el águila es el único bicho que es capaz de renovarse? Es el único capaz de decir, bueno, ¿y estas alas ya no me sirven? Mejor me las arranco. Este pico no me sirve, mejor me lo arranco. Tengo que renovarme. Si este pico no me da para más, mejor que me renueve y busque las fuerzas que son de Dios para que Él me dé las que son correctas. ¿Por qué hemos estado usando la incorrecta si al mundo no le ha ido bien con las otras? Bien, vamos a ver Job 9:4, vamos a ver algunos versículos así más rápido para que ustedes puedan ver de que el Señor piensa de esta manera. Dice, Él es sabio, habla de Dios, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? ¿Quién? ¿A quién le fue bien? Cuénteme de alguien que haya empezado y haya terminado su carrera bien, con la felicidad de la que estamos hablando, usando las fuerzas incorrectas y que haya terminado genial. ¿A quién le fue bien? Pero Él tenía fuerzas para darle. Y Él desde que le conocemos nos ofrece sus fuerzas. Lo que pasa es que nosotros preferimos las nuestras. El problema es que nosotros, fíjese, si usted hace una meditación, nosotros somos muy quedados en todo. Quedados en todo. Pero basta que algo nos pinche emocionalmente y ya me agarran las fuerzas. Y ya lo que no hice en un montón de tiempo en un lugar, soy capaz de hacerlo en otro lugar con todas las fuerzas que no lo hice en donde estaba. ¿Pero qué me impulsó? ¿Qué me impulsó? ¿Por qué saqué fuerzas si antes no lo hiciste acá? ¿Por qué de repente sos capaz de hacerlo? Las fuerzas que no tuviste en un lugar y de repente lo haces. Gloria a Dios por eso, porque sabe que Dios tuvo que pinchar, siempre ha tenido que pinchar a su pueblo, a la iglesia primitiva la tuvo que pinchar para que se abrieran y se desparramaran y se multiplicaran. ¿Pero era la manera? No, no es la manera. ¿Por qué tenés que sacar fuerzas de que te anden correteando, que te anden persiguiendo? No es así el diseño. Pero la primera fuerza que nosotros tenemos que tenerla es la sabiduría y nos falta sabiduría. Nos falta sabiduría para echarle fuerza a eso, porque no hay cosas que no sepa. La iglesia sabe todo lo que tiene que saber, lo que no usa fuerzas para manejarla la sabiduría. Él es sabio de corazón y es poderoso en fuerza, pero sepa que para eso le da lo mismo a los suyos, le quiere dar lo mismo a los suyos porque no va bien, no nos va a ir bien. No nos va a ir bien. Entonces es importante que lo podamos entender. Fíjese, vamos a mirar ahora un poquito más rápido para poder ir entendiendo. Segunda de Reyes 23:25. Miremos eso, porque acá vemos un rey. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Amén. Pero no solo en esta vida. Venimos de un sacerdocio eterno, y ya a lo mejor lo vemos la semana que viene, si Dios no me da otra cosa. Pero nuestro reinado y nuestro sacerdocio no es solamente terrenal, es eterno. Venimos de un sacerdocio eterno. Entonces, yo no puedo limitar mis días ni mis fuerzas a un tiempo terrenal, porque puedo tener un sacerdocio terrenal, pero no un sacerdocio eterno. Por eso tengo que ver con qué fuerzas me manejo. Con las fuerzas estas de las cuales hemos estado hablando, puedo manejar una cosa que lo mismo no voy a terminar bien, lo mismo no voy a tener la felicidad que Él me ofreció, a pesar de que Él me está ofreciendo felicidad. No me está ofreciendo de que todo vaya bien alrededor. Pero una cosa es poder ser feliz en medio de las circunstancias, que es algo que Él dijo que se iba a encargar Él, porque es algo de adentro. Es algo de adentro. Así como de adentro salen esas fuerzas de lo negativo, ¿sí? De ahí.
Vale. Dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Fíjese, acá hay un fulano que se convirtió de la manera en que Dios quería que nos convirtamos. De todo corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas, pero conforme a la ley de Moisés, o sea, conforme a la ley que tenía en su momento. Hoy no nos movemos con la ley de Moisés, pero nos movemos con la ley del espíritu de vida. Entonces me tengo que mover con esas fuerzas. ¿Cuál es mi motor? ¿Qué es? Fíjese, en ese tiempo no hubo uno, pero lo que necesitamos es revisar si en este tiempo hay uno. Y la idea es que yo no los revise a ustedes, me tengo que revisar yo. Por eso la meditación. Usted tiene que revisar y decir, yo quiero ser ese uno. Yo quiero ser ese uno porque Dios está buscando esos unos para formar el cuerpo de Cristo. Cristo dijo, ese nada tiene en mí. No puede haber sentimientos incorrectos, por eso vamos a tener que revisar, porque si no, no vamos a ser parte de ese cuerpo que le está formando. Con todas sus fuerzas, conforme a la ley del momento. Entonces nosotros necesitamos tener una fuerza renovada en todas las cosas. Las fuerzas que Dios nos quiere entregar tienen que ver con un montón de cosas. Por eso va a ser importantísimo que primero hagamos ese ayuno, una abstinencia de la fuerza incorrecta. Vamos a leer un par de versículos que nos habla de esas fuerzas que se terminan. Job 18:12. Dice, de todas partes, no, ese no era. Dice, serán gastadas de hambre sus fuerzas, y a su lado estará preparado quebrantamiento. Entonces, ¿cómo se le saca esas fuerzas incorrectas al hombre? Que pase hambre. Por eso le digo, tenemos que ayunar de eso. Tenemos que darnos cuenta qué me motivó a hacer algo, porque tengo que ayunar. Hay que matar de hambre eso. Serán gastadas de hambre sus fuerzas. Y que haya un quebrantamiento. Tiene que haber un quebrantamiento en mi meditación y decir, no, la verdad que lo que me impulsó en esta supervivencia de lo que sea, no fue correcto. Mi motivación no fue correcta. El sentimiento que me inspiró no era el mejor. Otro. 40 y... ¿qué? ¿Cuál era, José? 49, ¿no? De Isaías, 49:4. Ahí. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido. Pero es que a la larga lo vamos a tener que decir, porque a lo mejor empiezo con toda mi fuerza y yo creo que me va genial y Dios está conmigo, porque lo que estoy haciendo es la obra de Dios. Pero claro, el motor no ha sido el correcto, entonces no puedo llegar muy lejos. ¿A quién le fue bien? Dice Job, ¿a quién le fue bien? Si revisamos en la historia, a nadie le fue bien. No termina sus días en la victoria que el Señor pretende, pero tiene que haber un momento del destino de este planeta y ahora es el tiempo de que podamos armar el cuerpo de Cristo de manera correcta, con las fuerzas correctas. Me voy a dar cuenta que he consumido mis fuerzas, ¿sí? En vano. Y al final todo el trabajo que hice, en vano. Gloria a Dios que Él sigue siendo el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? Y mi causa está delante de Él y mi recompensa. Pero tengo que saber, mi recompensa está en Él. De la manera en que Él lo dice, en la manera en que Él lo diseñó, en la manera que Él lo predestinó, en la manera que Él me lo enseñó. La única manera, si no gastaremos tiempo y fuerza en lo que emprendamos.
y terminar el fin de mis días y decir, ay, todo lo que hice fue en vano. No era la idea de Dios. No era la idea de Dios, es la idea del hombre, impulsado, inspirado en lo que no conviene. Pero siempre estará Dios allí para decirnos, no es la manera correcta. No lo estás haciendo con el diseño. Ayunar, porque, ¿cómo decía Job? Se tiene que morir de hambre, no me acuerdo cómo decía. Ayúdeme usted, recupera algún... ¿Cómo era? Serán gastadas de hambre. O sea, la única manera de gastar esa fuerza, que no me quede ninguna, para que Él me las multiplique, las que son de Él, para que Él me dé las de Él, se tienen que gastar las otras. Y la única manera es que no le dé de a comer, no la alimentes. No la alimentes. ¿Sabe que yo me he dado cuenta que a veces alimentamos esto en las mismas iglesias? Porque que me alimente el mundo, que venga alguien y me aconseja así, así, esto, así, aquello, eso lo hemos hecho siempre, los chusmas del mundo. Pero dentro de la iglesia, a veces en una predicación, vos podés, aunque el que está a tu lado te dice que vos no podés, yo te digo, ¿de dónde estás sacándole fuerza al cristiano? ¿Me entiende? Que no estamos sacando las fuerzas de la forma correcta y aún en nuestras predicaciones. Porque es cierto, nadie puede frustrar el plan de Dios que tiene Dios con nosotros, solamente nosotros mismos. Pero la idea es que yo no sea impulsado por lo que el otro me quiere hacer o no me deja hacer el otro. ¿Me entiende? Que tenemos que mirar eso. Tenemos que ver cuál es nuestra fuerza. Entonces detectar eso es importantísimo para poder ayunar de esas cosas. Vamos a... ¿Qué versículo nos sigue? Ya me perdí. Primera de Samuel 28:20. A ver cómo dice ahí. Entonces Saúl cayó a tierra cuán grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. ¿Sí? O sea que así como el pan natural me da fuerzas a mi cuerpo, también ese pan que yo como por mi oído es el que me va a dar la fuerza. Por eso yo tengo que saber qué es lo que escucho. Porque lo que alimenta las fuerzas es lo que escucho. ¿Qué escucho? La ley del Espíritu de vida que levantó a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que me inspira a motivarme? Pero sí necesito comer, es obvio que necesito comer lo que Dios quiere que coma para yo tener las fuerzas de vida. El que seguía era más abajo. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu... No era eso, ¿no? Sí. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva, pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Lo que necesitamos es recobrar las fuerzas para seguir el camino, pero el camino que Dios nos ha trazado. ¿Sí? El camino lo ha trazado Él. No podemos alimentarnos de cualquier cosa, si no estamos avanzando en el camino. Es más, la idea de Él, según Isaías, es que yo corra. Correrán y no se cansarán. No habrá quien te detenga, pero no se trata de qué te impulsa. ¿Qué te impulsa? ¿Qué palabra, qué es lo que te está impulsando para que corras y no te caigas y no te tropieces y llegues al lugar donde tienes que llegar? Pero ¿qué es lo que nos impulsa? ¿De qué nos alimentamos? Ayuno. Vamos a mirar las fuerzas de Pablo. Miremos la fuerza de Pablo. Porque nosotros estamos mandados a predicar un evangelio. El evangelio era buenas y nuevas. Nuevas y buenas. Otra cosa para meditar. ¿Son buenas y son nuevas? ¿O es lo mismo desde que el planeta es planeta
Y es tan buena como la que dijo Jesús. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Necesito fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Necesitamos las fuerzas para cumplir la predicación de acuerdo a lo que Dios tenía predestinado que nosotros predicáramos. Ahí está meditación de nuevo. ¿Qué es lo que yo predico? ¿Qué es lo que yo predico? Recuerde que Pablo llegó a decir mi evangelio porque él sabía que los otros no estaban predicando lo que tenía que ser. No está llevando a la gente a las fuerzas correctas. Necesitamos fuerzas para predicar. Quiero mostrarle algún par de fuerzas que habla la Biblia y tienen que ver con nuestra predicación. Si nosotros no tenemos esas fuerzas, la predicación que corresponde a una serie de cosas, no es que Dios te ama y nada más, sino que es un compendio de cosas, yo las pueda predicar. Esté consciente a la hora de predicarlo, que esté consciente a la hora de escucharlo, para saber de qué me abstengo, porque si no mis fuerzas volverán a ser incorrectas, como ha sido en todo el tiempo. Vamos a Nehemías. Pablo llegó a decir, mi evangelio, él sabía. Él dice en una oportunidad, algunos predican por, ¿cómo dice? Por contienda, ¿por qué más? Por vanidad. Tengo que revisarlo. A lo mejor es que no me doy cuenta. Por eso le digo la idea de meditar, porque a lo mejor lo estamos haciendo inconscientemente. Pero Pablo sí se daba cuenta. Tiene discernimiento. Algunos predican por contiendas, no por lo que hay que predicar. Él tiene fuerzas para cumplir toda la predicación, sabe de qué va la predicación. Entonces se da cuenta, aquellos están predicando, pero están predicando por contienda. Ahora no solamente Pablo se da cuenta, el diseñador de las buenas nuevas sabe. Y nos va a dejar que nosotros vayamos y salgamos con las nuestras. No. ¿Quién llegó a su fin? Bien. No. Y más en este tiempo que tengo que saber a qué se me mandó. Vamos a buscar fuerzas. Vamos a buscar 3 tipos de fuerzas que necesito entender a la hora de la predicación. ¿Sí? Porque si no estoy predicando otro evangelio. Vamos a buscar 3 cosas que redondean fuerzas para la predicación. Dice, y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y le mataron y le dieron sepultura, porque dijeron, es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová, y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder detener el reino. No nos puede faltar fuerzas para retener reino. ¿Sabe qué fácil la predicación? Si yo predico Dios te ama, Dios te sana, Dios te da. Es fácil, pero ¿eso es la predicación? No. En la predicación, como Pablo decía, Dios me ha dado fuerzas para cumplir la predicación, es predicar reino también. Yo no puedo perder las fuerzas como la perdió Ocosías, y la casa de Ocosías no tuvo fuerza para retener reino. ¿Sabe que lo difícil de todo esto es retener reino? Reino es gobierno. Reino es, hay gobierno en la casa. A ver, juntar un montón de gente y juntemos un montón de gente y vienen. Y vienen por la comida, y vienen porque la pasamos bien juntos, y vienen porque oramos por sanidad, y vienen y juntamos un montón de gente. ¿Y reino? ¿Y reino? No tengo fuerzas para reino. Pues anótelo allí, porque tenemos que tener fuerzas para reino. La casa no puede faltar las fuerzas del reino. Si no predicamos de que Dios tiene un reino, nuestra predicación es limitada. Pablo dijo, ese no es mi evangelio. Y están predicando por contienda y por cualquier cosa. Y van a juntar gente a como se dé lugar
la cuestión de que la intención principal y la fuerza de donde yo la debería traer, ¿de dónde debo traer mi fuerza? Y desde la eternidad, acuérdese que usted es eterno. Nosotros hemos sido enviados a predicar, pero enviados a pertenecer a un gobierno de cosas. Hay un sistema armado, diseñado, predestinado desde el principio. Hay obras preparadas de antemano para que andemos en ellas. No puedo andar como bien me parece. Si ando como bien me parece, lo que estoy haciendo es generando fuerzas de la contienda. Nos pasamos uno, el de Nehemías, ¿lo hemos leído? Pero no lo leímos. Vamos a Nehemías. Quiero que me anoten estas cosas, téngala ahí anotada en su mente, porque el libro no siempre lo va a tener a mano y el ordenador como el mío se puede romper y se van todas las predicaciones lejos. Dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Sabe que no podemos perder las fuerzas de una edificación en las cosas del Señor. Edificar es piedra sobre piedra, piedra sobre piedra. ¿Es fácil? No. No es fácil. Como no es fácil predicar reino, no es fácil predicar, hay un gobierno dentro de la iglesia. Está estipulado que hay un gobierno para manejarse dentro de la iglesia. No es fácil. ¿Es más fácil juntar un montón de piedras? Sí, yo junto piedras y las tengo desparramadas ahí, pero piedra sobre piedra, no es fácil edificar. Cada vez que uno quiere edificar, las edificaciones se tiran abajo. Pero no nos pueden faltar esas fuerzas. Se da cuenta de que esas fuerzas faltó en el sistema y esas fuerzas están faltando en la iglesia. Pero no podemos seguir desarrollando fuerzas de nuestras debilidades, porque no estamos haciendo nada de lo que Dios nos ha dicho que hagamos, estamos usando unas fuerzas incorrectas. Pero están las correctas, por eso necesitamos ir a ellas. Tenemos que decir, como decía, creo que fue el salmista que decía, en vano he trabajado y he consumido mis fuerzas, pero ya está. Anda por la recompensa, fíjate cuál era la manera y hacerlo a la manera correcta y saca fuerzas, pero no de tus debilidades. Saca las fuerzas, de las fuerzas que te ha dado Dios antes de que el mundo fuera. En tu espíritu hay fuerzas. La palabra que te enseña es el motor de tus fuerzas, pero la palabra correcta. Tenemos que edificar y tenemos que armar reino. No es fácil. No es fácil. Juntar piedra es fácil. Juntar gente que venga por a pasarla lindo es fácil. Y según donde yo haga la iglesia es más fácil todavía. Pero eso no es reino. Y yo tengo que saber de que tengo que ponerle fuerzas para el reino. Pablo se dio cuenta que su iglesia, en un principio todos lo adoraban, dice, si hubieran sacado los ojitos y me lo hubieran dado ustedes a mí. Pero cuando les dije la verdad, se me hicieron enemigos. La verdad tal cual Dios la diseñó, no gusta a todo el mundo. No es fácil. Pertenece a edificación, piedra sobre piedra, vos allí, yo acá y este allí. Pertenece a reino y eso no es fácil. Pero no me pueden faltar las fuerzas correctas. Primera Corintios 9:2. No, Crónica era. Y otra vez con Corintios. Primera Crónica. Crónicas. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro, plata, las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las cosas de hierro, madera para las de madera, piedras de oni, fulano, mengano, sultano, pero con todas mis fuerzas. Las fuerzas para poder armar lo que Dios quiere que armemos, ¿sí? Y para esto también se necesita finanzas. Quiero que me muestren los otros dos versículos.
Los vamos a leer rápido. Esdras 2:69. Según sus fuerzas dieron al tesoro de la obra 61,000 dracmas de oro sacerdotales. Según sus fuerzas dieron. Corintios. Dar según las fuerzas. ¿Qué me inspira? Sabe que según como yo estoy, es mi inspiración a las fuerzas. Pero Él da fuerza al que no tiene ninguna. Entonces yo lo que tengo que revisar también, que a la hora de yo colaborar con la casa del Señor, ¿cuáles son mis fuerzas? ¿Cuáles son mis motivaciones? Porque puede ser que mis motivaciones sean totalmente incorrectas. ¿Sabe que se puede deducir perfectamente cuando las motivaciones son incorrectas? Se empieza a reclamar. Y yo di, y yo di, y en todos estos años yo he dado, y en todos estos tiempos yo. ¿Cuál fue tu motivación? Para dar se necesita fuerzas, pero las correctas. Porque me puedo haber despojado de todo. Acuérdese que primero los Corintios dice que yo podría dar todo lo que tengo, incluso puedo dar mi cuerpo para ser quemado. Y no ser la motivación correcta. Por eso tenemos que meditar en nuestras motivaciones, pero también para dar. Corintios, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Se necesita fuerza también para dar. No es fácil dar, pero necesito las fuerzas correctas. Las fuerzas correctas vienen desde vengo para esto. Vengo para poner de todo lo que tengo para poner, vengo con esa fuerza. Número 1, para no reclamar. Que el que maneja la finanza, ya lo sabe Nancy, ¿dónde está? que esto se tiene que dar cuenta a Dios de todo lo que se hace, ¿sí? Pero todos damos cuenta a Dios. Lo que doy, con las fuerzas con las que doy. ¿Cuál es mi sentir para con lo que doy? ¿Sabe qué es donde primeramente se detecta que uno cambió de fuerzas? ¿Cierto, Nancy? ¿Se nota en los diezmos? Las pocas fuerzas para saber desde dónde vengo predestinado. Si desde aquí a la vuelta, o si vengo predestinado desde antes de la fundación del mundo para hacer la obra. Meditemos. Meditemos para que nos vaya bien. La idea de Dios es que nosotros seamos felices y que no nos falte ninguna fuerza. No nos puede faltar la fuerza. De hecho, Él quiere que vea que yo me quedé sin fuerzas. Cuando Él vea que yo me quedé sin fuerzas incorrectas, Él me dará la suya. ¿Sí? Salmo 84:5 y ya vamos terminando. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Ese es el que va a correr y no se va a cansar. Ese es el que va a volar y se va a renovar en las fuerzas. Se va a dar cuenta, esta fuerza no, esta sí, esta no, esta sí. En esta voy a ayunar, esta fuerza nunca más. En esa me voy a debilitar y voy a poner la fuerza donde tengo que ponerla. Porque sé desde dónde estoy predestinado y para qué. No necesito pelearme con nadie. ¿Sabe lo que es predestinación? No es pelearme con el fulano para yo mostrar quién soy. Predestinado y preordenado. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, no el mío. Me trazo el mío y por ahí corro y no me detiene nadie porque tengo fuerza y tengo la fuerza del búfalo. Me llevo todo por delante. Las fuerzas de Dios. Las fuerzas de Dios. Y tenemos que sacar la fuerza. Y terminamos con esto. 18:39. Otro salmo creo que es.
Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Me ceñiste de fuerza para la pelea y has humillado a mis enemigos. Mis enemigos son los que me daban la fuerza antes. El orgullo, la soberbia, los traumas, todas esas debilidades. Yo tengo que estar por encima de todo eso. No le dé permiso a las debilidades para que usted coja fuerzas. Me ceñiste. ¿Sabe que las veces que se habla de ceñir tiene que ver con el entendimiento? ¿Se acuerda? Ceñidos los lomos con el entendimiento. Necesitamos entender por qué hacemos lo que hacemos. Ceñidos los lomos con la verdad. Dios quiere que me ciña de entendimiento, que me ciña de la verdad. Esas deben ser mis fuerzas. Si esas son mis fuerzas, los que son verdaderamente enemigos estarán bajo mis pies. No son personas. Son motores incorrectos. Son sentimientos que no eran los correctos para sacar fuerzas. Dios le va a dar fuerza al que no tiene ninguna, y me llama la atención porque aquí entra también las finanzas. Utiliza la palabra fuerzas para hablar de finanzas. Y fíjese que a veces no tenemos ni una triste moneda para dar en el lugar donde estamos. Y a mí me llama la atención, y no es para juzgar a nadie. Mi intención no es juzgar, es que meditemos y razonemos. ¿Por qué si yo antes no tenía para esto, no tenía para esto otro, no tenía para acá, no tenía para allá? ¿Por qué de repente tengo para hacer un montón de cosas? Y puedo hacer un montón de cosas. ¿De dónde saqué esas fuerzas? Si antes no las tenía. El motor no es el correcto. Pero en esto tenemos que meditar. Porque es increíble a veces la cantidad de cosas que se pueden hacer. Y uno dice, ¿y cómo hizo todo eso? O sea que habían fuerzas. Habían fuerzas financieras, pero no las usaron. Pero para lo incorrecto sí se usa. Se saca fuerzas de debilidades. De debilidades. No le voy a dar a este. Lo voy a hacer a mi manera. Olvidándose que había una edificación, que hay un reino, que hay un formato. No se olvide la forma de la predicación. Porque ustedes están llamados a predicar. No solo que escuchen en la predicación. No solo que la escuche. Porque usted la tiene que escuchar justamente para saber de qué tiene que ayunar. Pero después también va a tener que enseñarle a otro. Enseña a los demás a que las fuerzas sean las correctas. Vamos a orar. Vamos a orar porque necesitamos armar el cuerpo de Cristo. Sabe que yo, por no traerle tantos versículos, pero uno que tiene fuerzas y se ha cerrado con esas fuerzas, dice, es el Leviatán. Es un cuerpo incorrecto. Es el cuerpo de las cosas enemigas, incorrectas, contrario a lo del cuerpo de Cristo. Es echarle fuerza a todo lo contrario, a todo lo incorrecto de parte de Dios. Allí están todas sus fuerzas y eso está lleno de fuerzas. Pero si usted tiene un poquito de vista espiritual y va a hacer un paneo en el planeta, pero también en la iglesia ha cogido fuerzas de donde no debía. Pero esto es un mejor día para meditar y comenzar a decir, Señor, quiero ayunar. Necesito que se mueran de hambre mis fuerzas. Las fuerzas naturales, las fuerzas humanas inspiradas siempre en la frustración, en el dolor, en las broncas, en los traumas. Señor, para edificar lo tuyo necesitamos tus fuerzas. Queremos ser bienaventurados.
Queremos ser bienaventurados para poder hacerlos con las fuerzas tuyas. Queremos echarle mano, Señor, al consejo tuyo, porque tú dijiste que tú le darías fuerzas al que no tuviera ninguna. Renuncie. Renuncie a cualquier fuerza que usted entienda que no era la correcta porque no viene de parte de Dios. Señor, renuncio a las fuerzas incorrectas. Quiero hacerlo a tu manera. Quiero hacer la obra que me enviaste a hacer desde antes de la fundación del mundo. Desde mis días. Quiero contar mis días. Soy antes y después de este planeta. No quiero hacer las cosas mientras esté en este planeta solamente. Señor, porque sé que hay una obra con la que yo venía predestinada y las fuerzas las tengo adentro. Y el mandamiento lo tengo adentro. Y voy a volar como las águilas porque tengo el mandamiento adentro. No porque el mandamiento me lo pone o la circunstancia o la situación como para que yo me comience a elevar. Vamos a renovar nuestras fuerzas porque es parte de nuestra naturaleza. Renovarnos. Renovarnos para hacer la obra como tú quieres que la hagamos. Señor, oro en esta hora por todos los que estamos aquí presentes, por los que están escuchando, por los que escucharán después. Señor, para que puedan meditar y no se olviden. No se olviden, Señor, de que en ti solamente están las fuerzas. Que nunca lograremos la felicidad. Nunca nadie llegó bien a su fin. Y nosotros queremos lograrlo, Señor. Dele gracias a Dios por la oportunidad. Gracias, Padre. Gracias porque cada día renuevas tu misericordia y me das la oportunidad de mejorar mis fuerzas. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Dios le dé más fuerza.